En el secreto de la presencia del Dios de Israel, escudriñamos su palabra. Agradecemos a nuestro Dios, que Él no se duerme, no se adormece, no dormita. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo y hecho está. Como cada hombre de fe, como cada héroe de la fe, clamamos a nuestro Dios, que nos enseña. Clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamamos a nuestro Dios. No confiamos ni en hombres ni en mujeres. El Dios de Israel es nuestra esperanza, nuestra confianza. Él significa el todo del hombre. Él es el autor de la vida de cada uno. No somos soñadores de sueños. No atendemos a los sueños que soñamos. No damos entidad a los sueños. No andamos en pos de sueños mentirosos. No andamos en pos del engaño del corazón. Agradecemos los sueños que sí son del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos su palabra, sus revelaciones, sus visiones, cada pensamiento que en él persevera, cada hijo o hija de fe que persevera en el Dios de Israel y ve su gloria, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos a nuestro Dios, que como el salmista, a Él clamamos, al verdadero Dios, al Dios de los dioses. Dios de Israel, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Dios de Israel, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. No coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces, y oirán mis palabras, que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Dios de Israel, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. El Dios de Israel es nuestro Dios, el Santo de Israel, el campeón de Israel, el fuerte de Israel. Él nos guarda sin caída, nos sostiene en pie. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es el autor de la vida de cada uno, y el propósito preserva la vida. Agradecemos a nuestro Dios, que Él nos enseña a través de cada hombre de fe, a través de cada titán de la fe, a través de su pueblo Israel, y hasta el día de hoy nos enseña. Con mi voz clamaré al Dios de Israel, con mi voz pediré al Dios de Israel misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugios.
ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Dios de Israel, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es nuestra salvación. Agradecemos a nuestro Dios, que no ha permitido que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Y al lado de cada tentación ha puesto la salida. Nosotros perseveramos en el Dios de Israel, en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros agradecemos a nuestro Dios, que Él creó los ojos y nos ve, Él creó los oídos y nos escucha. Todo cuanto existe, por su voluntad existe. De Él es la tierra y toda su plenitud. Él es el que pone y saca reyes. Agradecemos a nuestro Dios, que Él, por su buena voluntad, nos atrae y solamente Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra habitación, nuestra mansión, por largos, largos, largos días. Él nos da la armadura completa del Todopoderoso Dios de Israel. Ya estamos vestidos. Despreciamos lo que el mundo nos ofrece. Nosotros estamos vestidos con la armadura completa del Todopoderoso Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Él es nuestra morada, nuestra mansión, nuestro templo, nuestro tabernáculo. Despreciamos lo que el mundo nos ofrece. Nuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Nosotros andamos en pos de nuestro Dios. Nuestros pies ya están calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Despreciamos lo que otros nos ofrecen. Agradecemos a nuestro Dios, que somos su reino, porque con Israel ya somos un solo pueblo por la sangre de Cristo y hecho está. El Dios de Israel no desampara a su pueblo, por amor de su nombre, por amor de su honor. Nosotros somos su reino. Un reino dividido no va a permanecer. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el presidente Milei, que es la autoridad que puso al frente de la Argentina. Y también rogamos la voluntad del Dios de Israel en cada persona bajo autoridad. Y rogamos la voluntad de nuestro Dios en la relación Estado Nacional-Provincias, en cada DNU del presidente Milei, su voluntad en la restricción del presupuesto, impuesto inflacionario, PBI, equilibrio fiscal, código penal, reforma fiscal, reforma tributaria. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la reforma de la Ley 27.795, en las reformas electorales que el pueblo pide. Por ejemplo, si se utilizarán la boleta partidaria o la boleta única papel, la voluntad de nuestro Dios respecto a los sistemas de acople, la voluntad de nuestro Dios respecto a las Islas Malvinas. El presidente Milei fue preguntado respecto a las Islas Malvinas y él respondió haciendo referencia a la voluntad de los isleños. Oramos por los isleños y su voluntad. Rogamos también la voluntad de nuestro Dios en la ciberseguridad, ley de aborto, eutanasia, inmigración. Nosotros agradecemos a nuestro Dios, que su voluntad es buena, agradable, perfecta. Él es el autor de la vida de cada uno, y a Él clamamos.
Todo cuanto hacemos, ante Él lo hacemos, y a Él oramos. Él es nuestra confianza. Él nos hace vivir confiadamente, muy bendecidos, muy bienaventurados, y Él nos disciplina y nos enseña. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón, y mis entrañas también se alegrarán, cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor del Dios de Israel todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el Padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También ella como robador acecha, y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Nosotros agradecemos a nuestro Dios,
que nadie que espera en el Dios de Israel queda avergonzado. Y deliberadamente, en forma voluntaria, nos esforzamos y andamos en pos de nuestro Dios. Escudriñamos su palabra cuando cada uno está en su casa o en otro lugar, al ir o al regresar. En el Dios de Israel alabamos su palabra. Agradecemos a nuestro Dios, que Él nos hace entendidos en los tiempos. Agradecemos a nuestro Dios, que en su luz vemos la luz. Y oramos por cada situación que se presenta a nivel personal, familiar y también social. Por ejemplo, hay obras públicas con cartel que dice obra suspendida por falta de envío de fondos del gobierno nacional. Y el funcionario Menem habló dando ejemplos. Y él habló que al hablar de determinado ejemplo, él hace referencia a la importancia de establecer un convenio marco entre la nación y las provincias, para que la nación sea quien paga cada obra pública y que la nación directamente sea quien paga a quien hace la obra pública y que la nación sea quien controle que la obra se termine. Porque el funcionario Menem mostró, por ejemplo, una obra que el Estado Nacional ya había pagado. El dinero fue enviado al arca de la provincia respectiva a la cual él hace referencia, pero la obra nunca se terminó. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada convenio marco y rogamos a nuestro Dios su voluntad respecto a si el dinero que da el Estado Nacional debe ser enviado al arca de la provincia respectiva o no. Agradecemos a nuestro Dios que todo el que pide recibe, porque son obras que el pueblo necesita. Y también oramos a nuestro Dios rogando su voluntad en cada autoridad que marcha en oposición contra el presidente Milei. Hay autoridades que manifiestan verbalmente que apoyan su gestión, pero en la práctica marchan en contra de su gestión. Por ejemplo, desde la nación quitan impuestos o disminuyen lo que el ciudadano tiene que pagar. Pero hay determinados gobernadores e intendentes que aumentan lo que cada ciudadano tiene que pagar. Nosotros rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que marcha en oposición contra la gestión del presidente Milei, porque como también mencionamos días anteriores, dando el ejemplo de un multimillonario, de Elon Musk, que es asociado con Tesla, con los robots, con Starlink, internet satelital. Cuando Elon Musk fue visitado por el presidente Milei una vez, sus empresas se encontraban en determinada parte de Estados Unidos. Pero en otra visita del presidente Milei posterior, las empresas de este multimillonario se habían mudado a otra parte de Estados Unidos. Y cuando fue preguntado por qué se mudó, contestó que donde se había mudado, donde están sus empresas, pagan menos. Y si Elon Musk llegó a mudarse porque donde se instaló paga menos, eso mismo van a hacer otros inversores. Nosotros agradecemos a nuestro Dios que todo el que pide recibe. Oramos por cada autoridad que aumenta lo que se tiene que pagar y de esta manera ahuyenta inversiones. Y de esta manera
Hay puestos de trabajo que no se van a generar. Oramos a nuestro Dios rogando su voluntad en cada autoridad que marcha en oposición contra el presidente Milei, contra su gestión. También rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada ñoqui, en cada persona que percibe un salario y no trabaja. Por ejemplo, hay mujeres que tienen un hijo y al día siguiente ya están trabajando y trabajaron hasta el último día de embarazo. Pero los ñoquis, cada vez que hay un ñoqui, hay un gobierno que le da un cargo público y los llena de beneficios, obra social, aporte jubilatorio, ART, vacaciones. Y cada vez que hay un ñoqui, también hay autoridades que no ven, porque si los que oramos puestos de acuerdo, por ejemplo, si faltáramos al trabajo y después fuéramos a cobrar como si hubiésemos trabajado todo el mes, cuando en realidad, en el ejemplo que estoy dando, se faltó todo el mes, seguramente las autoridades se van a dar cuenta de que no fuimos a trabajar. Pero no sucede así con los ñoquis. Cada ñoqui goza de impunidad. Por más que hayan muchas cámaras de seguridad, nadie ve al ñoqui. Las autoridades no lo ven, los jefes no los ven, los subjefes 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 no los ven. Oramos por la voluntad de nuestro Dios en cada ñoqui, en cada autoridad que le da un cargo público y en cada autoridad que no ve. También rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada cuca tira piedra, en cada puntero político. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada terian. Rogamos también la voluntad de nuestro Dios en cada chofer de colectivo, en los policías. También oramos por los policías que están en las garitas. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es el que pone y saca reyes. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el presidente Milei, que es la autoridad que él puso sobre Argentina, y rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que sigue los lineamientos del presidente Milei, y rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que marcha contra el presidente Milei, contra su gobierno. Agradecemos a nuestro Dios que Él no deja caer su palabra a tierra. Su palabra tiene cumplimiento y Él nos revela: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a una puerta y se les abrirá. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todo y en todos. Agradecemos a nuestro Dios que Él no hace acepción de personas. Él guió a su pueblo en tiempos de Josué, como Él nos revela. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como el Dios de Israel había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas, para sus ganados y rebaños,
De la manera que el Dios de Israel lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que el Dios de Israel dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo del Dios de Israel, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo al Dios de Israel, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que pisó tu pie, que oyó tu pie, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste, siguiendo al Dios de Israel, mi Dios. Ahora bien, el Dios de Israel me ha hecho vivir, como él dijo, estos 40 años, desde el tiempo que el Dios de Israel habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy fuerte, tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza ahora, para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló el Dios de Israel aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Dios de Israel estará conmigo, y los echaré como el Dios de Israel ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Adonai, el Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Cuando el pueblo de Israel, que estaba bajo dura servidumbre, salió de Egipto, algunos salieron llorando, porque también habían judíos egipcios que nacieron ahí. Y el pueblo fue guiado por Dios, y cuando enviaron espías para que trajesen novedades de cómo es la tierra que el Dios de Israel les iba a dar, Josué fue uno de los dos que dijo a todo el pueblo que eran ciudades muy buenas, tierras muy buenas, y que seguramente se los iban a comer como a pan, porque con Israel está el Dios de Israel, el Dios de los dioses. Pero los otros espías hicieron que el corazón del pueblo desfalleciera, porque hablaron de ciudades fortificadas, hablaron de ciudades grandes, amuralladas. Agradecemos a nuestro Dios cada hombre de fe, que lo reconoce, y agradecemos a nuestro Dios que no es con fuerza, no es con ejército, es con su Espíritu Santo. Y agradecemos a nuestro Dios, que como Él nos revela, Él vio en Josué un espíritu diferente, en Caleb, en Josué, un espíritu diferente. Agradecemos a nuestro Dios, que somos templo de su hermoso Espíritu Santo, y no hemos recibido el espíritu de este mundo, y renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos enseña. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres, para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Agradecemos a nuestro Dios, que nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Agradecemos a nuestro Dios, que en todo tiempo oramos, porque solo el Dios de Israel nos hace entendidos en los tiempos. Y oramos por cada persona, rogando la voluntad de nuestro Dios, en cada persona que alza su mano contra el trono del Dios de Israel. Oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en cada persona que alza su mano contra su reino, contra sus hijos, contra sus hijas, contra sus niños, que su trabajo le han costado. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada persona que divide su reino, que enseña idolatría, que enseña falsas doctrinas. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que son piedra de tropiezo para los niños. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todo aquel que con impiedad e injusticia detiene la verdad. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo y hecho está. La Escritura no puede ser quebrantada. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Argentina, Nigeria, Sudán, Congo, Etiopía, Somalia, Mozambique, Ucrania, Rusia, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, en todo el Medio Oriente, en toda la tierra, en Irán, en los niños persas, los ayatolá, Erdogan, Turquía, Qatar, Siria, Líbano, en los kurdos, en Reza Pahlavi, en Al-Julani, en todos los niños, en la diáspora, en todos los niños de Medio Oriente, en los niños que están en medio de conflictos bélicos, por ejemplo, los niños de Ucrania, los niños de Rusia, los niños de Gaza, en manos de terroristas palestinos, y también oramos por cada casco blanco de Argentina que va a estar en la franja de Gaza. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada casco blanco y en cada terrorista que está en Gaza. Nosotros, sin cesar, agradecemos a nuestro Dios que Él nos edifica casa de oración y rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada niño que no lo conoce. Rogamos a nuestro Dios que no perezcan los niños por falta del conocimiento del verdadero Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. El Dios de Israel nos enseña
cada día a través de su pueblo Israel, a través de su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues les digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los no judíos anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los no judíos. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama.
Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O hacen el árbol bueno y su fruto bueno, o hacen el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen, los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Rogamos a nuestro Dios que nadie nos arrebate su palabra. No es con fuerza, no es con ejército, es con su espíritu. Cada uno es templo del Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Rogamos a nuestro Dios que nos dé su hermoso Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador. Rogamos a nuestro Dios que nos dé espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios. Rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en el presidente Milei, en la Libertad Avanza en Argentina, en la Libertad Avanza en Tucumán, en la reelección del presidente Milei en el año 2027. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Lisandro Catalán y en cada candidato de la Libertad Avanza. Rogamos a nuestro Dios que su hermoso Espíritu Santo guíe a todo el electorado al votar. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada candidato que se va a presentar.
y en cada candidato que va a ser elegido por el pueblo. Agradecemos a nuestro Dios, que su voluntad es buena, agradable, perfecta. Rogamos a nuestro Dios que los comicios acontezcan con transparencia. Somos enseñados por nuestro Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el comienzo y el final, el primero y el último, el Alfa y la Omega, el Dios de Israel, el Todopoderoso. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete. Pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pues sé celoso y arrepiéntete.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Agradecemos a nuestro Dios que por su buena voluntad Él nos atrae, porque siempre hay muchas cosas que hacer. Cuando no hay 50.000 cosas que hacer, hay 1.000.000 o más también, pero no privilegiamos lo secundario. No echamos a nuestro Dios tras nuestras espaldas, no lo olvidamos. Andamos en pos de nuestro Dios. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es el amado de nuestras almas. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo y hecho está. Rogamos la voluntad de nuestro Dios, en Israel, en Argentina, en cada uno, en la familia de cada uno, en los seres amados de cada uno, en los que nos consideran sus enemigos. Rogamos la voluntad de nuestro Dios, en cada líder que invoca su nombre, por ejemplo, Bukele, Milei, Trump, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, Giorgia Meloni, Santiago Peña, Santiago Abascal, Zelensky, Noboa, Paz, Cast, Mulino, Boris Johnson. Rogamos a nuestro Dios que nos haga entender la ciencia del santo, la ciencia de los consejos. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos edifica. En su luz vemos la luz y Él nos revela. Así ha dicho el Dios de Israel. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Dios de Israel. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Dios de Israel, y cuya confianza es el Dios de Israel, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Dios de Israel, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según sea su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Dios de Israel, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Dios de Israel, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Dios de Israel, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Agradecemos a nuestro Dios, que Él nos revela, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Agradecemos a nuestro Dios que perseveramos en Él y Él nos enseña. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Agradecemos a nuestro Dios, que Él nos enseña hasta el día de hoy, a través de cada titán de la fe. Agradecemos a nuestro Dios, que Él escudriña la mente, prueba el corazón, y Él vio que en Josué y en Caleb, 2 de los 12 espías que fueron enviados a espiar la tierra que el Dios de Israel iba a dar a su pueblo, en estos 2 hombres, Josué y Caleb, el Dios de Israel halló un espíritu diferente. Por eso es que dijeron al pueblo: nos los vamos a comer como a pan, haciendo referencia a los enemigos. Agradecemos a nuestro Dios, que somos templo de su hermoso Espíritu Santo, y le rogamos que nos dé su hermoso Espíritu Santo, y santificamos el nombre de nuestro Dios, y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.